Hermoso tiempo de alabanza, de adoración. Hoy vamos a estar nuevamente en el Evangelio de Lucas. Vamos a estar analizando en el capítulo 1 los versos 72 al 75, pero vamos a estar leyendo todo este pasaje que va desde el verso 67 al 79, donde nosotros nos encontramos con esta profecía de Zacarías que ya comenzamos a analizar el domingo pasado, con este canto de alabanza también, si se quiere, con este himno que sale del corazón de Zacarías inmediatamente después de que él escribe en una tablilla el nombre de ese hijo que Dios le había dado. Juan, iba a ser Juan el Bautista, el precursor del Mesías, el precursor del Señor. Y ni bien Zacarías escribe el nombre que el ángel le había dado para que le ponga a su hijo, ni bien esto ocurre, se suelta la lengua de Zacarías y lo primero que registra aquí Lucas en su Evangelio, las primeras palabras que salieron de la boca de Zacarías fueron las siguientes. Entonces leemos desde el verso 67 al 79. Y dice así: Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odiaron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor los serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y acá tenemos esta profecía, tenemos este cántico también, si se quiere, de alabanza, este himno que sale de los labios y del corazón de Zacarías. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué? De todos los acontecimientos más importantes que han ocurrido desde que el mundo es mundo, de todos esos acontecimientos que nosotros podríamos revisar la historia en los miles de años que tiene y nos encontraríamos con cientos y miles de acontecimientos importantes que han marcado la vida de los hombres. Sin embargo, el acontecimiento más grande, el de mayor alcance, el que ha tenido y sigue teniendo y tendrá la mayor repercusión, el acontecimiento que ha causado el mayor impacto en la vida de los seres humanos, sin lugar a duda, ha sido la venida del Señor Jesucristo al mundo. De hecho, cuando nosotros vemos la historia, los miles de años que tiene la historia, desde que el Señor Jesucristo llegó al mundo, a partir de ese momento ha sido tan, pero tan grande el impacto de la venida del Hijo de Dios al mundo, que a partir de ese momento la historia ha quedado dividida en dos partes, ¿no es así? Tenemos la historia, lo que ha pasado antes de Cristo y después de Cristo. Y la historia se divide en dos partes. Esto nos da una idea de la importancia de la encarnación del Hijo de Dios, la importancia que ha tenido para el mundo, la importancia que aún sigue teniendo para nuestras vidas, el hecho de que Dios se hizo hombre. Y Dios, al principio, Él creó a los hombres, ¿con qué fin? Él creó a los hombres para que los hombres les sirvieran,
para que los hombres le adoraran, para que los hombres le glorificaran. Ese fue el propósito por el cual Dios creó al hombre. Dios pone en el hombre su imagen, a imagen de Dios lo creó, y para que el hombre también se multiplicara sobre la tierra y la imagen de Dios puesta en el hombre llenara toda la tierra, y toda la tierra lleno de estos habitantes sirvieran, adoraran y glorificaran a Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Al poco tiempo de que Dios crea al hombre, entra en escena Satanás. Y Satanás lo que hizo fue engañar al hombre, y lo que hizo fue arrastrarlo hacia una vida de pecado, de miseria y de corrupción. El propósito de Satanás es desvirtuar, es corromper todos los santos planes de Dios. Bueno, Satanás se ocupa de eso, de distorsionar todo lo que Dios ha diseñado para los hombres. Sin embargo, lo que Satanás se propuso hacer, y en parte lo logró, eso va a durar poco tiempo. Porque lo que Satanás se propuso hacer para mal, Dios, eso mismo, lo usó para su gloria. ¿Y de qué manera Dios usa para su gloria la entrada del mal, la entrada del pecado en el mundo? Pues lo usa para su gloria porque de esta manera Dios, Él puede puede darnos a conocer sus atributos de gracia, de misericordia y de perdón, porque si no existiera el mal en el mundo, no podríamos nosotros conocer a un Dios de gracia, a un Dios de misericordia y a un Dios de perdón. Entonces, Dios usa esa circunstancia y al mismo tiempo la usa para su gloria. Entonces, lo que Dios ha venido haciendo desde aquel momento y lo sigue haciendo, Dios está redimiendo un pueblo por medio de su Hijo amado. Y lo que habrá de ocurrir es de que este pueblo que el Señor viene salvando, este pueblo al que Dios viene mostrando su gracia, su misericordia y su perdón por medio del sacrificio que su Hijo hizo en la cruz, este pueblo que es su iglesia, este pueblo que Dios todavía está formando, al final va a llevar adelante los propósitos que Dios tuvo para el ser humano desde el principio. Es decir, de que este pueblo glorioso y santo que Dios está apartando para sí, al final habrá de servirle, de amarlo y de adorarlo por siempre y para siempre. Así termina la Biblia, ¿no es cierto? Con el libro del Apocalipsis, con la iglesia redimida frente al trono de Dios y dándole gloria, honor, alabanza por los siglos de los siglos. Entonces la presencia del mal en el mundo tiene fecha de vencimiento. Esto no va a ser para siempre. Lo que sí va a ser para siempre va a ser ese pueblo santo adorando a Dios en ese lugar donde ya el pecado y Satanás y el mal habrán de desaparecer para siempre. Hermanos queridos, Dios tiene la victoria sobre lo que está pasando en la historia del mundo. Dios gana, Dios vence. Entonces, todo este plan se hace efectivo, puede llevarse a cabo solamente gracias al sacrificio que el Hijo de Dios hizo en la cruz. Por eso es de que la encarnación del Hijo de Dios, y no solamente la encarnación, no solamente el nacimiento, sino también la muerte del Hijo de Dios en la cruz y la resurrección del Hijo de Dios en la cruz, es el evento más importante de toda la historia de la humanidad y es, por supuesto, el tema más importante de la Biblia. En la época de Zacarías, cuando Zacarías emite esta profecía en forma de canto, de himno, Zacarías no era el único que estaba esperando la llegada de este Mesías.
la llegada de este Salvador. Eran muchas las personas en Jerusalén que estaban esperando la llegada del Mesías para que este Mesías prometido por Dios estableciera su reino en Jerusalén y que de una vez por todas Él le diera la redención, la salvación. Muchos de ellos esperaban un rey en términos políticos, que los librara de la opresión del yugo de Roma, pero el propósito de Dios iba mucho más allá. En realidad, el propósito de Dios no era venir para librarlos del yugo de Roma, sino para librarlos a ellos y para librarnos a nosotros del yugo del pecado. Sin embargo, Zacarías, junto con otras personas, con muchos más allí en Jerusalén, estaban esperando la llegada del Mesías. Y si me acompañan a Lucas, capítulo 2, en el verso 38, allí nos encontramos con una mujer que habla de esto. Esto es inmediatamente después también de este canto de alabanza que leímos el domingo pasado, que salió del corazón de Simeón. Pero ahora nos encontramos con una mujer que se llamaba Ana. Y entonces dice así Lucas, capítulo 2, vamos a leer desde el verso 36 al 38. Dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Hablaba del niño Jesús, este niño que acababa de nacer, el Mesías esperado, y ella hablaba a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces, el nacimiento del hijo de Juan, del hijo de Zacarías con Elizabeth, Juan el Bautista, el nacimiento de este hijo los había llenado de expectativas. Por eso es de que Zacarías estalla en esta profecía, en esta alabanza. Porque el ángel Gabriel, ¿se acuerdan de que vimos? De que le había dicho de que este niño, de que su hijo Juan el Bautista, Lucas 1:17, le había dicho de que iría delante justamente del Mesías. Le dijo el ángel: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista, salir y anunciar que el Mesías de Dios, el Cristo prometido de Dios, ya había llegado, la promesa de Dios se había cumplido, y él le predicaba al pueblo y les decían: arrepiéntanse, arrepiéntanse, preparen sus corazones para recibir a este que viene después de mí, que es más poderoso que yo, porque es el Cristo, el Hijo de Dios. Otra vez, cuando Juan el Bautista estaba bautizando gente, que justamente personas que respondían a la predicación de Juan el Bautista, en arrepentimiento se acerca a Jesús y se acuerdan Juan el Bautista que fue lo primero que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Zacarías estaba lleno de expectativas, porque si ya había nacido Juan el Bautista, quien iba a ser el precursor de este Mesías, pues entonces esto significaba de que la venida del Mesías era inminente, porque había sido lo que el ángel le había anunciado a él. Entonces esto fue lo que provoca este himno de alabanza, que como vimos, comenzamos a ver el domingo pasado, este himno de alabanza, Zacarías, se concentra en 3 de los pactos que Dios hizo con los hombres. Pactos que son pactos de salvación y de bendición para con los hombres.
El primer pacto que menciona Zacarías es el pacto de David, y estuvimos hablando de eso el domingo pasado. El segundo pacto que menciona es el pacto que hizo con Abraham, que es del cual nos vamos a estar ocupando ahora. Y el domingo que viene vamos a estar ocupándonos del nuevo pacto, porque son a estos tres pactos a los que Zacarías hace referencia aquí en su canto de alabanza. Pero ahora se enfoca en el pacto que hizo con Abraham, el pacto abrámico. Y entonces, lo mismo que hicimos el domingo pasado, vamos a hacer ahora, pero con el pacto que hizo con Abraham, y vamos a estar viendo los antecedentes de este pacto, vamos a estar viendo el momento en que Dios hace este pacto, la promesa del pacto, y finalmente, cómo es que se cumple este pacto, el cumplimiento del pacto. Entonces comenzamos a ver los antecedentes del pacto, y lo que nosotros vemos es que este pacto que Dios hace con Abraham, obviamente entendemos, no sabemos por qué primero es como que Zacarías ha invertido el orden. Primero hizo referencia al pacto con David y después con Abraham. Pero en la historia el pacto primero Dios lo hizo con Abraham y después lo hace con David. Nosotros vamos a respetar el orden con el cual lo expuso Zacarías, pero entendemos que el pacto con Abraham fue antes que el pacto que hizo con David. Pero el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto de misericordia. Es un pacto en el que Dios revela la compasión que Él tiene para con los hombres. Dios es un Dios muy piadoso, muy misericordioso, muy compasivo, y Él es así con personas que realmente no merecemos ni su misericordia ni su compasión. No la merecemos. Sin embargo, como decíamos hace un instante, Dios decide mostrar su gracia, decide mostrar su misericordia, su compasión, ofrecernos su perdón. Y cuando Dios hace este pacto con Abraham, las repercusiones del pacto, como lo vamos a ver ahora, las repercusiones de este pacto que hace con Abraham, o si quieren, la onda expansiva del pacto que Dios hace con Abraham, ha continuado avanzando a través de los siglos y no se ha detenido. Y a través de los siglos han pasado los años, han pasado los siglos, han pasado milenios, y las repercusiones de este pacto sigue avanzando y lo continúa haciendo, ofreciendo ¿qué cosa? Dios, en fidelidad al pacto que hizo con Abraham, Él sigue ofreciendo perdón, redención y bendición eterna a todos los que tienen fe en el Mesías prometido de Dios, en el Señor Jesús. Vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a ir al capítulo 12 de Génesis y vamos a estar leyendo en algunos otros lugares de Génesis, así que les voy a sugerir que dejen marcado el libro de Génesis. Después vamos a estar volviendo a otros pasajes del Nuevo Testamento. Pero dejen marcado allí Génesis porque vamos a leer varios pasajes de Génesis. Pero cuando nosotros abrimos la Biblia en la primera página, el primer libro que tenemos es el libro de Génesis. La palabra Génesis significa orígenes, porque nosotros en el libro de Génesis tenemos el origen de todas las cosas. Allí comenzó todo. Nosotros en Génesis abrimos Génesis capítulo 1, versículo 1, y con lo primero que nos encontramos es con la creación del universo que Dios llevó a cabo en 6 días. Allí Dios crea el universo y después también al poco tiempo en el capítulo 3 nos encontramos con lo otro que decíamos, la entrada del pecado en el mundo. Seguimos avanzando y por causa de que el pecado en el mundo, en Adán y Eva, después en sus hijos, se sigue expandiendo por el resto de la humanidad de ese tiempo,
Llega un momento en el que la maldad que había en el mundo llega al colmo de la paciencia de Dios y Dios decide enviar un diluvio, el diluvio universal. Y allí tenemos la historia de Noé con su arca y todo lo que pasó allí. Continuamos avanzando, y llegamos al capítulo 11, ahí nos encontramos con el evento de la Torre de Babel y la confusión de los idiomas y demás, y hasta ahí en los primeros 11 capítulos de Génesis tenemos todos estos acontecimientos. Ahora, termina el capítulo 11 y es como que Moisés, que es quien escribe el libro de Génesis, va a hacer foco en una persona y en sus descendientes. Y esta persona en la que Moisés, cuando escribe Génesis, hace foco es Abraham. Es Abraham, de quien no sabemos mucho de su pasado, tenemos algún que otro dato que ya lo vamos a ver. No sabemos si ha tenido él alguna relación con Dios antes que Dios se le presentara. Lo más probable es de que Abraham no tenía ninguna relación con Dios. Es más, vamos a ver en Josué capítulo 24, verso 2, de que Josué nos dice de que Abraham era un idólatra, él con toda su familia, que adoraban a dioses extraños. Josué capítulo 24, verso 2. Dice, Josué dijo a todo el pueblo, así dice Jehová, el Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Esto ocurría en la tierra de Ur, donde vivía Abraham con su familia, y en la tierra de Ur adoraban a muchos falsos dioses, y el dios principal era la luna. Bueno, este era Abraham. Abraham era un hombre que no conocía a Dios, era un hombre que era un pagano, era idólatra. Abraham era un gran pecador como cualquier otra persona de la tierra. Sin embargo, y acá vemos otra vez esta idea, este concepto de que Dios en su gracia, Él muestra su gracia, muestra su amor, su misericordia, su compasión. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios toma la iniciativa de manifestarse a un hombre que era completamente ajeno a Dios. Un hombre que adoraba a dioses extraños, ajenos. Pero Dios toma esta iniciativa y lo llama a Abraham. Y le dice, Abraham, quiero que dejes tu tierra. Abraham tenía 75 años. Quiero que dejes tu tierra, quiero que dejes tu casa, quiero que dejes tu parentela, quiero que salgas de ese lugar y yo te voy a llevar a una nueva tierra, una tierra que yo te voy a mostrar. Abraham, quiero que salgas. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, ¿podemos ver la misericordia de Dios? ¿Podemos ver la gracia de Dios acercándose a un hombre que lo único que merecía era la condenación eterna por haber ofendido a Dios con su idolatría y sus pecados? Y sin embargo Dios lo atrae, lo llama y le dice, Abraham, yo te voy a bendecir, te voy a dar una herencia,
Voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir y no solamente te voy a bendecir, sino que en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Ese es el carácter de Dios. Un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, un Dios que quiere bendecir y mostrar su amor a los seres humanos. Un Dios infinitamente generoso en gracia, amor y misericordia. Y Abraham, en obediencia al mandato de Dios, él respondió, y es lo que vemos en los versos 4 al 5. Ahora dice, se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Abraham obedeció. Y allí tenemos, entonces nosotros, en primera instancia, los antecedentes del pacto, o sea, las cosas que ocurrieron antes de que Dios firmara este pacto con Abraham. Vamos entonces a hablar ahora de la promesa del pacto de Dios con Abraham, del pacto abrámico. Porque la promesa de Dios, que Dios le está diciendo a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, lo que acabamos de ver en Génesis 12:2, eso en un sentido ya se cumplió. En parte, se cumplió cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también esta gran nación de Israel, estos millones de personas que salen de los lomos de Abraham. Ya lo hemos visto. Pero algo que es mucho más importante que esto, que es lo que acabamos de leer, es de que a través de Israel, que es el pueblo que sale de Abraham, a través de Israel iban a ser benditas en términos espirituales todas las familias de la tierra. No solamente Israel, sino todas las familias de la tierra. Pero nosotros vemos de que al principio, ¿a quién le fue confiada la palabra de Dios, la revelación de Dios? Al pueblo judío, a este pueblo que sale de Abraham. A ellos es a quien Dios les da toda su palabra, toda su revelación, todo lo que vemos nosotros allí en el Antiguo Testamento. Israel, esta nación, fue llamada por Dios una nación especial. Era una nación especial en medio de todas las otras naciones que ya habitaban la tierra, pues Israel era el tesoro apreciado de Dios. Y lo más importante es de que nosotros sabemos que de Israel, de los judíos, iba a nacer ¿quién? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pertenecía al pueblo de Israel, según la carne. En la carta de Pablo a los Romanos, si quieren ir allí, está bien, si no yo se los leo, porque después vamos a volver a Génesis, pero Romanos capítulo 9, voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Y Pablo, lamentándose de alguna manera en este Israel que después no cree en el Mesías, como ya lo vamos a ver en un momento, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Pablo también era judío, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo, Dios le confió a Israel todas estas cosas, todas estas bendiciones. Verso 5, a ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne,
vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces vemos el tremendo privilegio de esta nación de Israel. Todas las promesas de bendición y de salvación llegaron a Israel y la idea era de que a través de Israel se diera a conocer al resto de las naciones también. Por eso, cuando nosotros lo encontramos al Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, hablando con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Juan capítulo 4, allí en el pozo de Jacob, ella le dice, nosotros los samaritanos adoramos en un templo que ellos habían hecho en Samaria. Y la respuesta de Jesús fue, Juan 4:22, le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y se estaba refiriendo a él mismo. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó en la historia? Israel casi nunca participó de las bendiciones de este pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Por qué? Porque lo que vemos permanentemente en la palabra de Dios es de que Israel mostró un gran rechazo contra el Mesías de Dios, contra el Cristo de Dios, contra ese Mesías, ese rey que él había enviado a su propio pueblo y sin embargo a lo suyo vino, pero los suyos, ¿se acuerdan? No lo creyeron, lo rechazaron, no lo recibieron. Israel rechazó al Mesías de Dios, ese Mesías que por un lado estaban esperando con tantas ansias, con tanta expectativa, cuando llegó y demostró ser el Cristo de Dios, lo rechazaron, no lo creyeron. Y entonces ellos, en lugar de ver bendición, al contrario, lo que vieron fue castigo sobre sus vidas, sobre esta nación. Y lo podemos ver en la palabra de Dios y lo podemos ver en el resto de la historia extrabíblica, lo que ha sufrido este pueblo. Sin embargo, otra vez, Dios, por causa de su pacto, por causa de su carácter misericordioso y lleno de gracia, Dios, a pesar de la rebelión de Israel, Él ha guardado a esta nación. Y la ha guardado y han sobrevivido en el tiempo y hasta el día de hoy existen como nación. Y ahí está el pueblo de Israel. Pero todavía sigue pasando el tiempo y ellos siguen sin experimentar el cumplimiento total de las promesas que Dios le hizo a Abraham, porque todavía siguen rechazando al Mesías, todavía siguen sin creer que hace 2000 años el Mesías de Dios vino al mundo. Entonces, allá en Génesis, vamos a volver allá y vamos a volver al capítulo 15 de Génesis, vamos a estar leyendo ahí. Pero nosotros, cuando vamos al libro de Génesis, en 8 oportunidades en el libro de Génesis, vemos de que se hace referencia a este pacto que Dios hizo con Abraham. No lo vamos a ver a todos, obviamente. Ahora, en el capítulo 12, que es lo que leímos recién, allí lo que ocurre es de que Dios le dice a Abraham cuáles serían las condiciones de este pacto que él iba a hacer con él, pero en realidad el pacto se lleva a cabo en el capítulo 15, que es lo que vamos a leer ahora. Y es tan pero tan interesante, es tan glorioso lo que vamos a leer ahora, porque lo que vamos a ver es de que fue Dios quien sella este pacto. Cuando se hace un pacto con alguien, intervienen dos partes, ¿no es cierto? Son dos las personas o dos las partes que firman un pacto. Cuando se hace un pacto, lo haces con alguien. Entonces, son dos las personas intervinientes. Pues, en este caso, lo que vamos a ver es de que Dios fue quien sella este pacto y lo hace de manera unilateral.
Abraham es partícipe, con Abraham hace el pacto, pero es solamente Dios quien va a firmar y a sellar este pacto, y lo va a hacer por medio de una ceremonia que se acostumbraba a hacer en el Medio Oriente en aquellos tiempos, una ceremonia que se llevaba a cabo justamente para sellar estos pactos entre dos personas, entre los hombres. Pero como decimos, vamos a ver de que en este caso, este pacto entre Dios y Abraham es hecho de manera unilateral. Vamos a leer Génesis, capítulo 15, verso 1 al 21. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos y el mayordomo de mi casa es Eliezer el Damaseno? Dijo también Abraham, como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. O sea, entendemos por qué Abraham dice lo que dice. Primero porque él ya tenía 75 años. Su esposa Sara, no sé exactamente cuántos años tenía, pero ya era una señora de edad avanzada y aparte era estéril. Por eso el planteo de Abraham. Verso 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Jehová le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Jehová le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las ahuyentaba. A la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena. Será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bueno, esta era la ceremonia que se acostumbraba a hacer cuando se hacía un pacto entre dos personas. ¿Qué significaba esta ceremonia? Esto de partir animales por la mitad y ponerlos
una mitad frente a la otra y pasar por en medio de las dos mitades, pues este sacrificio de estos animales lo que simbolizaba era la tremenda seriedad, la gran solemnidad que adquiría este pacto entre quienes se comprometían a cumplirlo. Era cosa muy seria. Y caminar entre las partes de estos animales muertos, lo que estaban afirmando las dos partes que caminaban y que pasaban por allí, es de que quien no cumpliera con su parte del pacto, le iba a ocurrir exactamente lo mismo que le habían ocurrido a estos animales. O sea, era digno de muerte y lo iban a partir por la mitad. O sea, quien faltara al cumplimiento del pacto debía morir. Fíjense la seriedad que tenían los pactos en esos tiempos. Ahora lo que nosotros vemos es de que no lo vemos a Abraham caminando por en medio de las mitades. No. Dice de que cayó un gran sopor, o sea, Dios prácticamente lo durmió a Abraham. Y el único que pasa es Dios. Y la presencia de Dios es simbolizada por esta antorcha humeante que pasa por en medio de los animales. Entonces allí esta antorcha de fuego representaba la presencia de Dios, quien pasa entre los animales sacrificados. Dios durmió a Abraham, solamente pasó Dios, y es por eso de que entendemos de que este fue un pacto unilateral. Fue una sola de las partes la que asumió la responsabilidad de cumplir con este pacto. O sea, el cumplimiento de este pacto no iba a depender de la fidelidad de Abraham, aunque sí Abraham fue un hombre fiel, fue un hombre de fe. Sin embargo, vemos nosotros después en el caminar de Abraham que Abraham tuvo muchas fallas y pecados y defectos. Entonces Dios hace este pacto con Abraham, pero le dice: acá el único que va a pasar por acá voy a ser yo, porque si pasás vos, Abraham, en el mismo momento que falles te voy a tener que partir por la mitad. Entonces el que pasa por el medio es Dios, y de esta manera esta promesa se convierte en irrevocable, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios no puede negarse a sí mismo. Lo que Dios promete, lo cumple. Entonces, el cumplimiento de la promesa dependía solamente de Dios y no de Abraham. Sin embargo, Dios hace este pacto con Abraham. Y al mismo tiempo, el poder disfrutar de las bendiciones del cumplimiento de este pacto de parte de Dios, entendemos que para poder disfrutar nosotros hoy de las bendiciones de este pacto que Dios hizo con Abraham, pues entonces viene por medio de la fe. Porque Dios, de acuerdo a lo que Él le prometió a Abraham, Dios le dio ese hijo, ¿no es cierto? Vamos a Génesis capítulo 21. Dios le había prometido un hijo. Le dijo: no va a ser ni tu siervo, no va a ser un hijo de otra persona. Abraham, yo te voy a dar un hijo. Y Dios cumplió. Génesis 21, verso 1 al 3. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había dicho. Al hijo que le nació y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Y Dios cumple su promesa. Y nace Isaac. Isaac nace, bueno, entre paréntesis, Isaac significa risa, y esto tenía que ver, el nombre que le ponen es por causa del gran gozo que viene a la vida de Abraham y de Sara, que después de ser ellos tan mayores en edad y ser ella estéril, Dios les regala un hijo, y encima un hijo con una promesa tremenda, que de ese hijo iban a nacer millones y millones de descendientes de Abraham.
Nace Isaac. Isaac llega a cumplir aproximadamente unos 12 o 13 años, es adolescente, y de repente, después de que habían pasado todos estos años, sus padres amaban profundamente a este hijo, el único hijo que ellos tenían. Entonces de repente se les aparece Dios y les da la siguiente orden. Génesis 22, verso 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo: Abraham. Este respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto era algo realmente que descolocó a Abraham. Era algo absolutamente incomprensible para Abraham, porque era por medio de este hijo que Dios le había prometido que de él iba a ser una gran nación. Y ahora, Señor, ¿me estás pidiendo que lo sacrifique? ¿Me estás pidiendo que lo mate a este único hijo, el cual me lo prometiste y de que él iba a salir esta gran nación? No entiendo. ¿Es que Dios estaba faltando a su pacto? ¿Dios estaba incumpliendo ese pacto que hizo allí en Génesis 15 cuando pasó por el medio de los animales? ¿Pero qué fue lo que sucedió? Sucedió que cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, ocurrió lo que vemos en los versos 10 al 12 del capítulo 22 de Génesis. Dice: extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Dios probó la fe de Abraham y no permitió que matara a este hijo. Y fue la fe de Abraham en que Dios iba a cumplir su promesa. Después podemos verlos en el libro, en la carta a los Hebreos, que dice de que Abraham tuvo tal confianza, tal fe en Dios, que él estaba seguro de que Dios era poderoso para devolverle a este hijo aún después de los muertos. Y por eso él en obediencia fue y estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo. Entonces fue la fe de Abraham en Dios y en que Dios iba a cumplir su promesa. Esta fe que Abraham tuvo en Dios, de que Dios iba a cumplir su promesa, es la misma fe que se nos llama a tener a nosotros para que podamos alcanzar esa bendición. Esa bendición de la cual pueden ser partícipes todos los que creen en Él, en medio de todas las naciones. Cuando creemos en quién, en aquel que estaba siendo representado por Isaac, porque Isaac en este momento era figura de quién. Isaac era el único hijo de Abraham. Pues Isaac era figura del único Hijo de Dios. Y el único Hijo de Dios, que se hizo hombre, que se encarnó, él fue llevado para ser sacrificado, igual que fue llevado Isaac. La gran diferencia entre el sacrificio de Isaac y el sacrificio del Hijo de Dios es que cuando el Hijo de Dios fue sacrificado no hubo ninguna voz del cielo que dijeran deténganse,
no lo sacrifiquen, no hubo ninguna voz, al contrario, el Hijo de Dios fue sacrificado por causa de nuestros pecados. Es por eso de que Juan 3:16 dice de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces llegamos al cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Porque Israel, a diferencia de Abraham, ellos a lo largo de la historia no han respondido con esta fe que se nos llama a tener en el Mesías que vino al mundo, en este Mesías que estuvo entre ellos, y no será hasta que el pueblo judío reconozca a Jesús como el Mesías y se arrepientan de sus pecados, que el remanente de los creyentes habrá de ser salvo. Lucas, capítulo 13, el Señor Jesús se lamenta de la incredulidad de Israel y en los versos 34 al 35 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 26, dice, leo desde el 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces será cuando Israel va a poder experimentar todas las bendiciones del pacto que Dios hizo con Abraham, cuando crean en el Mesías y se arrepientan de sus pecados. Y allí es donde va a terminar de cumplirse esta profecía de Zacarías, este canto de esperanza que Zacarías incluye en su himno de alabanza. ¿Qué es lo que él dice? De que los hijos de Israel iban a ser librados de sus enemigos y que sin temor servirían a Dios en santidad y en justicia delante de Él todos los días, esto es, eternamente y para siempre. Y allí se cumple definitivamente la profecía de Zacarías. Pero, y lo último que vamos a leer es en el libro de Gálatas, capítulo 3, porque los creyentes gentiles también habrán de experimentar enormes bendiciones. Lo vienen experimentando en todo este tiempo también. Porque en un sentido espiritual, todo genuino cristiano, todo genuino creyente, sea judío, sea gentil, pero hablando de los gentiles, todos ellos participan, si somos de Cristo, todos estamos participando de las promesas de la bendita salvación en este pacto que Dios hizo con Abraham. Y en este sentido, también la palabra de Dios nos llama que somos hijos de Abraham.
Fíjense, Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gloria a Dios por su fidelidad, por el cumplimiento de su pacto, por su misericordia, por su compasión, por su gracia. Porque en Abraham estamos siendo bendecidos. ¿De qué manera? En ese que fue descendiente de Abraham según la carne, que es Cristo. El Cristo de Dios que murió en la cruz por causa de nuestros pecados y que ahora todos, absolutamente todos los que tenemos fe en Él, somos bendecidos juntamente con el creyente Abraham. Somos justificados por medio de la fe en el Hijo de Dios. Todo aquel que cree en el Evangelio y por medio de la fe cree y acepta al Señor Jesucristo, es bendecido con el creyente Abraham, con bendiciones de salvación y vida eterna. Esto es lo que debe cautivar nuestras mentes y nuestros corazones en todo momento del año, pero de manera particular en esta época en la que las personas están celebrando la Navidad y, como decíamos el domingo pasado, la inmensa mayoría no tiene la menor idea de cuál es el verdadero significado de la Navidad. Hermanos, este es el verdadero significado de por qué nosotros tenemos libertad de hacer memoria del día que el Hijo de Dios se hizo hombre y que nació en un pesebre, sí, pero nació para morir en una cruz, para librarnos del poder del más grande de todos los enemigos que tienen los seres humanos, que es el poder del pecado. Gracias a Dios y gloria a Dios por su amor, por su compasión, por su misericordia y porque la mayor manifestación de este amor, gracia y misericordia la podemos ver nosotros en la cruz del Hijo de Dios. Allí Dios manifestó de manera magnánima su amor por los seres humanos, enviando a su Hijo a morir en la cruz por causa de nuestros pecados. Amén. Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Señor, nuestros corazones, así como el corazón de Zacarías, estallan también, Señor, en un canto de alabanza y de adoración. Gracias porque eres un Dios de pacto, pero eres un Dios que eres absolutamente fiel y cumples con tus pactos y con tus promesas. Y Señor, vemos allí en aquella bendita cruz del Calvario, vemos a tu Hijo, vemos a tu Isaac. Señor, que a diferencia del Isaac de Abraham, aquí no detuviste, no enviaste a tu ángel para detener la mano de aquellos que estaban dando martirio a tu Hijo, sino que permitiste de que su castigo siguiera hasta su muerte. Porque, Señor, en la muerte de tu Hijo, del Hijo de Dios, tu único Hijo, allí finalmente queda sellado el nuevo pacto. Este nuevo y bendito pacto, Señor, que nos dice de que todo aquel que se arrepiente verdaderamente de sus pecados y pone su fe, su confianza en que el sacrificio de tu Hijo en la cruz tiene poder para perdonar y limpiar todo pecado, pues allí la promesa es de que vos les das perdón de pecados y vida eterna. Y Señor, todo aquel que pasa por la experiencia de la salvación, al final
veremos tu rostro y al final, Señor, será parte de este plan tan precioso que diseñaste desde la eternidad pasada, de que los hombres que íbamos a ser creados por ti pudiéramos servirte, adorarte, alabarte, pero ahora, Señor, lo vamos a poder hacer de una manera mucho, pero mucho más maravillosa y más gloriosa, porque te vamos a amar y te vamos a adorar y te vamos a servir por causa de este amor tan inmenso, infinito, que demostraste por nosotros al enviar a tu Hijo en la cruz. Te damos gracias. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Pastores de temor